Mi mamá iba a mi firma de boletas porque mi tutora era mi tía. Entonces las dos estaban ahí y se ponían a hablar en zapoteco, en la firma de boletas. Toda la banda chilanga, así, mis papás ahí. Y mi mamá y mi tía, chiquitas, con su ropa normal, indumentaria de la sierra, hablando zapoteco. Entonces, cuando yo llegué a Iztapalapa, cuando acababa la firma de boletas, empezaba la banda a chingar, ¿no? Así que, ¿dónde están tus guaraches? Que la chingada, Y entonces te haces muy rudo. Para ti, ¿qué estigma tiene que romper la sociedad? Que el arte no es gratis. Es cierto. Que el arte no es gratis. Estamos muy acostumbrados a veces a que todo lo queremos más barato, más gratis. Y hay un gran problema que tenemos aquí. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Bienvenidos a otro episodio de Oaxaqueños Podcast. Amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en nuestra casa, en el Hotel Agrado Guest House. Gracias por todas las facilidades que nos prestan, que nos dan, como siempre. Hoy tenemos una charla muy interesante. Tenemos un gran invitado que la verdad ya tenía algunos meses que estábamos tratando de que se diera porque pues él no vive aquí en Oaxaca, vive en el extranjero. Ahorita nos va a decir en dónde y demás. Pero antes de empezar la plática, permítame presentarlo. Francisco Javier Vargas Luna es uno de los músicos oaxaqueños más talentosos y reconocidos de su generación, cuya pasión por la dirección orquestal, el clarinete y la composición lo ha llevado a conquistar escenarios en México y Europa. Nacido en Santiago Xochila, Oaxaca, Francisco ha hecho de la música su camino y su legado, fusionando la riqueza de sus raíces con la excelencia de la formación clásica. A lo largo de su trayectoria ha participado en prestigiosos concursos internacionales, logrando, entre otros reconocimientos, el primer lugar en el concurso de dirección para banda en Toledo, España. Su trabajo no solo resuena en auditorios de todo el mundo, sino que también enaltece el alma y la identidad de su tierra a través de obras como Regada Zapoteca. Director, clarinetista, compositor y un verdadero embajador de la música oaxaqueña en el mundo. Hoy nos honra con su presencia, listo para compartir su historia, su arte y su visión en esta conversación especial. Francisco Javier Vargas Luna, bienvenido a Oaxaqueños Podcast. Salvador, muchas gracias a ti, a tu público, a tu auditorio. La verdad que no me esperaba la entrada de esa manera. Estoy muy contento de estar aquí en Oaxaca y de estar aquí compartiendo pues con toda la gente que llegue a escuchar esto, pues un poco de las anécdotas que uno vive al día a día. Sí, hombre, y pues como platicaba en la introducción, pues tenía rato que pues nos habíamos puesto en contacto por Instagram y pues la verdad, digo, ya era hora de que platicáramos sobre lo que estás haciendo, tu carrera que va en ascenso. Y ahorita que estás de visita en México y sobre todo en tu tierra, en Oaxaca, ¿no? Claro. Cuéntanos, por favor, para poder iniciar la conversación, los recuerdos que tienes de tu infancia, porque todo tiene que ver y todo impacta. Entonces, cuéntame los recuerdos que tienes de tu familia, cuántos son en tu familia, hermanos y demás. Vámonos para atrás. Vamos para atrás. Pues fíjate, como muchos oaxaqueños mexicanos tenemos la fortuna de crecer en comunidades. Yo vengo de una comunidad, como lo mencionas, Santiago Xochila, que está en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, de aquí de la ciudad. Para la gente que no ubica, son como unos 50 kilómetros, pero entre curva y se hace uno hasta 3 horas y media para llegar hasta allá. Sí. Y son comunidades como muchas de la Sierra Norte, las comunidades zapotecas, chinantecas, mijes, un tanto accidentadas, ¿no? Entonces, los recuerdos que tengo ahí son muy lindos. Sobre todo, todo giraba en torno a la música y a la comunidad. Desde niño tú aprendes a ser parte de una comunidad, tú aprendes a ser parte de una escoleta y ser participativo con todo. Entonces,
yo vengo de una familia de músicos. Mi bisabuelo fue director de la banda de mi comunidad, la banda de música. La Orquesta de Vientos ya tiene una tradición de más de 100 años en mi pueblo y en todos los pueblos también de la región. Entonces, siempre uno tiene que participar cuando uno es joven en la danza, en la fiesta, en los eventos cívicos y religiosos. Entonces, cuando uno crece en ese tipo de ambientes, en ese tipo de comunidades, pues creces en esa línea, ¿no? Desde niño, mi papá me llevaba a la banda, él tocaba, yo estaba a su lado, mi hermano, tengo solamente un hermano, Okay. él es percusionista, también me llevaba con él, siempre tocaba la percusión, mi papá el soprano, y siempre recordando, ¿no?, a mi abuelo, cómo tocaba, cómo dirigía y todo lo que él hacía. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy afortunados en esas comunidades de pertenecer a un núcleo de población, a una gente, y estar reproduciendo estas prácticas de manera continua, estarlas regenerando y estarlas manteniendo. Entonces ese es el recuerdo que yo siempre tengo y que hasta el día de hoy pues uno mantiene, ¿no? De regresar, estar ahí, participar. Apenas acaba de pasar la fiesta de la Candelaria, sí, claro. Te comentaba, el 2 de febrero. Y uno tiene que regresar, uno tiene que participar, tiene que tocar con la banda, en la misa, en los eventos cívicos, en la Gozona, en la participación también en otros pueblos para pues otorgar un poco de lo que uno aprende y compartirlo siempre con los demás. Entonces esa creo que es la base de muchos oaxaqueños, de muchos mexicanos que tenemos a veces esa pequeña fortuna de nacer en estos pueblos. ¿Tu abuelo entonces fue quien te inculcó? No, yo no conocí a mi abuelo, fíjate que... ¿Tu papá? Sí, yo creo que fue el pueblo, más que nada, la comunidad, porque mi papá estaba en sus cosas, él es albañil, mi papá es albañil, mi hermano siguió la tradición de mi papá, él sigue trabajando en la construcción, Okay. Los dos son albañiles, trabajan en el campo también, entonces yo creo que fue más la comunidad, porque fue desde muy pequeño. En cierto momento, cada 1, 2, 3 años en el pueblo están formando constantemente a músicos, y pues parte de eso tuve la fortuna desde los 9 años de aprender música con un maestro de mi comunidad, y a partir de ahí tomamos la línea para continuar. Ok, ¿cómo fue justamente que te entró el gusto por la música? Porque obviamente pues en una comunidad se escucha la banda de viento, obviamente en las misas, en los velorios, en las fiestas, ¿no? De la parte de donde eres, los jarabes, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste que querías ser músico? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que ese era tu camino? Fíjate que fue un proceso natural, porque como te decía, uno participa, uno tiene esa forma de vivir, de reproducir esas prácticas. Pero sí es cierto que yo me salí de mi pueblo muy pequeño, me salí a los 13 años. Yo vivía en mi pueblo hasta el 6º año de primaria, el primer año de telesecundaria en ese momento era con claro. La tele y todo lo demás. Tomabas unas clases de 15 minutos, después ibas a los conceptos básicos y así, aprendías la secundaria. Entonces yo sentía que no estaba aprendiendo mucho, yo siempre he sido un poco rebelde. Inquieto. Rebelde yo creo porque 13 años y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir de aquí. Yo quiero estudiar una carrera, quería ser médico. Ok. Quiero salirme de aquí y tenía en ese momento un tío que me podía recibir en Iztapalapa, en Ciudad de México. Claro. Pero yo ya tocaba, ¿no? Yo tocaba desde los 9 años el clarinete, yo soy clarinetista. Sí. Y pues así fue como me salí. Y en el camino, estando allá en Ciudad de México, pues fíjate que ahí me di cuenta que este tipo de prácticas que uno hace en el pueblo también se reproduce mucho ahí. Los oaxaqueños añoramos siempre, ¿no? Sí, siempre claro. Extrañamos la tierra, la patria chica. Entonces ahí se hacen muchas fiestas en Ciudad de México, guelaguetzas, delegaciones. Bueno, no solo en México, lo vemos en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Y ahí fue donde empecé a conocer a muchos músicos que estaban haciendo estudios profesionales y siempre esa espinita, ¿no? Qué bonito tocan, oye, estudian bastante, qué bonito suena el instrumento, en este caso el clarinete. Sonaba de otra manera, la forma que yo estaba acostumbrado a escucharlo en el pueblo. Y así fue como me animé
hice los exámenes para entrar a las escuelas y bueno, así fue como decidí. Fue un cambio así como muy, muy radical. Yo creo que también fue mucho que yo salía mucho a tocar. Desde muy niño, desde los 14, 15 años, yo ya iba a muchos eventos, no solo de música oaxaqueña, también de música sinaloense, de música popular. Yo iba a tocar y esa emoción de subirte al escenario, de ver a la gente que te aplaude o estar conociendo diferentes lugares, diferentes personas, creo que esa fue la inquietud más que nada, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer música. Yo estaba muy claro desde los 15, 16 años que yo quería ser músico. Y no sabía qué tipo de música hacer, yo quería ser músico nada más. Y ya sobre el camino te vas tomando una línea, ¿no? Porque la música es tan vasta, claro, tan linda y tan generosa que pues así fue. Perfecto. Hace rato decías algo que el clarinete sonaba distinto a como lo escuchabas aquí en Oaxaca, en la banda sinaloense y demás. ¿Cuáles crees que sean esas diferencias? Digo, tú eres clarinetista, eres músico y para los que no sabemos tanto del tema, ¿cómo podrías describir la característica del clarinete de las bandas de viento de Oaxaca, de sinaloense y otro estilo? Bueno, hoy en día, en estos años que vivimos ahora, la verdad es que esas diferencias se han acortado cada vez menos porque tenemos tanto acceso a medios sociales, medios auditivos, medios visuales, donde la calidad de la música en Oaxaca ha evolucionado para bastante bien. En su momento, pues era otra forma de tocar. Nosotros en el pueblo, pues en Xochila, en la Sierra Norte, estoy hablando de los años 2000, pues teníamos bandas que eran pequeñas, no muy grandes, 30, 40 músicos. Si acaso nos acercamos ¿Eso a tocar, era pequeña? 30, 40 músicos para nosotros, bueno, eso ya era lo más grande, ¿no? Ok. Pero sí, yo sé que para la gente de aquí ya es una banda grande. Claro. No, hoy encuentras bandas de 40, 50 músicos grandes tocando repertorio muy, claro, muy interesante, muy difícil incluso para los estándares normales. Pero en ese tiempo acercarte a una obra de carácter sinfónico, era un poco más difícil, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio total cuando llegué allá. Ahora, la diferencia entre una u otra música son varias cosas en términos musicales, pues es la calidad del sonido, las formas musicales, el estilo que le llamamos nosotros, entonces varía mucho. Entonces, cuando llegué a Ciudad de México me di cuenta que había muchos estilos diferentes, ¿no? No solamente claro, la forma de tocar el son, el jarabe, como nosotros lo tocamos allá, sino también las otras músicas que uno se contagia en Ciudad de México. Yo creo que ese fue el panorama que me hizo abrirme un poco más a la música de México, que es vasta, y después a la música. Ahora, ¿cómo te inclinaste hacia la dirección orquestal? ¿Está bien dicho así? ¿Dirección orquestal? Sí, mira, la dirección hoy en día se divide, ¿no? Estamos en el siglo de las especializaciones en todos lados. La dirección fíjate que es una carrera que comienza hace menos de un siglo, ¿no? Anteriormente los directores que tomaban la batuta eran el Kapellmeister, o el maestro que tocaba el primer violín o el primer clarinete o el concertino en una banda, en una orquesta, en un coro. Era el que tomaba la batuta y dirigía lo que estaba en la partitura. Después llegaron la época de los compositores, donde los mismos compositores hacían su propia música. Ellos dirigían, ellos componían y ellos también dirigían su música. Nos empezamos a enfrentar a un problema el siglo pasado, que ya había mucha música y mucho repertorio y se necesitaba una persona que estuviera al frente tomando la batuta y dirigiendo a un grupo un cierto repertorio que cada vez era más complejo y más variante. En ese sentido nace la dirección. Hoy en día la dirección se ha dividido en varias especializaciones, como te lo decía: dirección de banda, dirección de orquesta, dirección de ópera, dirección de música contemporánea, porque la música es tan vasta que a uno no le alcanza la vida claro, para poder dirigir todo. Por eso hay especialidades. Hay especialidades, pero al final de cuentas la dirección sigue siendo la misma. Si tú
tienes la técnica, tienes las bases sólidas para dirigir, para con el gesto poder transmitir o buscar un sonido diferente, tú puedes dirigir una orquesta, una banda, un coro, una banda militar, una rondalla. Eso no cambia mucho. Lo que sí es cierto es que uno tiene que elegir, al final de cuentas, hacia qué ramo te quieres inclinar. Yo personalmente me incliné al repertorio de banda precisamente por todo lo que te vengo a comentar. O sea, yo aprendí a tocar música de banda en Xochila, después aquí en Oaxaca, después en Ciudad de México, y tuve la oportunidad de estar mucho en España, donde conocí muchas bandas de música y su repertorio que es tan vasto, y yo quedé enamorado. Yo soy un enamorado de la música para orquestas de aliento, para banda, y eso fue lo que yo me especialicé en su momento para poder afrontar ese repertorio que pues es bastante complejo y al día de hoy ha evolucionado bastante. Pero cuando yo hice estudios, yo estudié en el Conservatorio de Estrasburgo, en Francia. Mi carrera estaba especializada en la dirección de conjuntos instrumentales. Okay. Y cuando yo le fui a preguntar a mi maestro de dirección, le dije, ¿por qué la especialidad se llama conjuntos instrumentales? Y él me respondió muy bien, me dijo lo que te vengo a decir, me dijo que si tú puedes dirigir una rondalla, un coro, una banda, tú puedes también dirigir una orquesta y también deberías ser capaz de dirigir música contemporánea o música de ópera, porque nosotros te estamos dando la técnica para que tú dirijas cualquier conjunto instrumental. Okay. Y ya después de hacer una especialidad en conjuntos instrumentales, me especialicé otros 2 años específicamente en repertorio de banda, pero eso ya fue después. Ahora, te fuiste a Iztapalapa, que saliste de Oaxaca. ¿Cómo llegaste a Francia? Buena pregunta. Sí, porque es un salto considerable. Es un salto, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para pasar de México a Francia? ¿Cómo pasó? Fíjate que lo que te comentaba hace rato, yo siempre había sido muy inquieto, ¿no? Te comento un par de anécdotas. Cuando llegué a Iztapalapa, estoy hablando los 2000, 2005, por ahí. Estudié la secundaria, segundo año secundaria. Tercer año de secundaria. Y yo llegué a lo más selecto de Iztapalapa, o sea, al ladito del Reclusorio Oriente, Colonia Loma San Lorenzo, con una banda que es pesada, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que en ese momento... Y no precisamente musicalmente. No, es pesada. Y yo estuve a 2 pasos de conducir un micro y estar ahí, no, sí. Desprecio, no. Sí, pero es que es un el ambiente... El entorno jala. Sí, sí. Me acuerdo cuando mi mamá iba, porque mi mamá tomaba, imagínate, las flechas en Pualtepec que se tomaba mi mamá desde Xochila hasta el ADO y después del ADO para llegar a Tasqueña, Ciudad de México, después ir a la firma de boletas, porque en la secundaria ya sabes que se firmaba cada bimestre, ¿no? Te firmaba. Y entonces mi mamá iba a mi firma de boletas porque mi tutora era mi tía. Entonces las dos estaban ahí y se ponían a hablar en zapoteco. En la firma de boletas, toda la banda chilanga, así, mis papás ahí, y mi mamá y mi tía, chiquitas, con su ropa normal, indumentaria de la sierra, hablando zapoteco. Entonces, cuando yo llegué a Iztapalapa, cuando acababa la firma de boletas, empezaba la banda a chingar, ¿no? Así, sí. ¿Dónde están tus guaraches? Que la chingada, y entonces te haces muy rudo. Te tienes que hacer rudo, porque si no la gente te come. Sí. Ahí son duros. Entonces así fue como te vas forjando un poco tu forma de ser. Sí, sí. Yo creo que esa parte también me formó bastante, porque siempre fui muy inquieto y siempre quise hacer otras cosas, ¿no? Cuando estudié allá, terminé la secundaria, me vine otra vez a Oaxaca. Estudié en la escuela del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo para la Cultura Mijes-Tecam, en Tlahuitoltepec. Hice un año. Me gustó, pero yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a cambiar. Y me fui a otra escuela en la Sierra Norte, que es el CIS de Sogocho, que es una escuela que está de música, que está cerca de mi pueblo, también de Santiago Xochitl, que se llama Sogocho, y fue otro año. Igual, un nivel de música muy bueno. Son de las mejores bandas que tenemos, bandas de música que tenemos hoy en Oaxaca y en el país. Sí. La banda de
Santa María Tlahuitoltepec, del SECAM específicamente, Sí. y la banda del CID Sococho. Entonces yo me forjé en ese ambiente. Cuando yo estaba estudiando en las dos escuelas, que hice 1 año y 1 año, dije ya aprendí lo que tenía que aprender aquí, me tengo que ir, porque tampoco no quiero quedarme aquí. Me regresé a Ciudad de México y ahí estudié en la UNAM. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Música de la UNAM. Hice los 7 años que hay que hacer, porque son 7 años para la gente que no sabe. Que no dimensiona, ¿no? Sí, son 3 años del nivel ciclo medio superior y otros 4 años de la licenciatura. Ahí hice los 7 años y bueno, siempre fui inquieto y todo lo demás. ¿Querías más? Sí. Tuve la oportunidad en su momento. Yo tocaba clarinete y también tocaba saxofón. De tocar con diferentes grupos. Pudimos conocer gran parte de Latinoamérica, estuvimos tocando por muchos países. ¿Grupos te refieres a versátiles? Grupos versátiles. Yo tocaba cumbia y jazz y mambo y salsa, solos de sax y todo, salsa, merengue, todo. La verdad que fue muy lindo, fue una época muy linda y siempre algunos maestros me decían, oye, pero tú estás estudiando clarinete. Tú deberías estar estudiando Mozart, Beethoven y estar aquí. Pero a mí me gustaba también ese ambiente. Entonces yo siempre, el fin de semana yo tocaba música popular, música versátil, pero también entre semana yo estaba haciendo mi música. Claro. Y así fue como tuve la oportunidad de disfrutar esa carrera. Y el último año de mi licenciatura, el año de mi licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM, llega una beca que la otorga una fundación que se llama la Fundación Turquoise. La Fundación Turquoise la crea un señor muy adinerado de Mónaco, de Montecarlo, que se enamoró de México. Lo enamoraron en México. Y entonces cuando muere el señor, deja su fortuna para una fundación para traer gente de México que realice estudios 1 año en el Principado de Mónaco de música y de gastronomía. Porque la gastronomía en Francia es muy valorada. Muy valorada, de muy alto nivel. Y él también quería darle la oportunidad a 3 músicos por año que fuesen a hacer estudios a Mónaco. Y les pagaban todo. Te daban todo. Y entonces yo gané la audición en su momento. Pasan todos los que ya van en los últimos años de la licenciatura y pasan todos los instrumentos. No fue una audición de mi instrumento nada más, que es el clarinete. Fueron guitarristas, pianistas, todo. Entonces yo la gané y en ese momento me dijeron, bueno, el director de la Academia de Mónaco me lo dijo así en persona. Antes de que dieran los resultados me dijo, Francisco, el próximo año tú te vas a ir a Mónaco. Y no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a aprender francés antes de irte y tienes que hablar bien. ¿1 año antes se avisó? Sí, me avisó 1 año. Te dio tiempo. Me dio chance. Y entonces ya yo terminé y a la par la Fundación Turquoise me becó para tomar estudios de francés en la Casa de América Latina en Ciudad de México. Mira. Me prepara bien. Pues no solamente en el francés, también en muchos protocolos. Vivir en Mónaco, hoy se ha puesto mucho de moda Mónaco por la Fórmula 1 y el Checo Pérez. En ese tiempo era menos. Sí. No estaba tanto de moda. Y pues sí, no puedes, tienes que vestirte bien, tienes que tener ciertos modales en la mesa, la forma de hablar. Incluso el francés, para hablarlo, es una lengua muy bella, muy diplomáticamente es muy, muy bella. Y romántica también, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido, pues te preparan bien para que no vayas a hacer. Sí, el oso, dijeron allá. Exactamente. Pero entonces, sales de Iztapalapa, pues no vas a ser el oso. Tu mundo. Sales del barrio, son diferentes. Sí, claro, pero entonces en Mónaco, específicamente en esa ciudad, es muy, ¿cómo se podría decir? Muy especiales en su forma de ser. A ver, yo creo que son formas de vida, porque Mónaco históricamente es un país, porque es un país. País, perdón. Dije ciudad, ¿verdad? Sí, no, Mónaco es la segunda ciudad más chica del mundo después del Vaticano. La ciudad más chica del mundo es el Vaticano y después está Mónaco. Son ¿qué? Sí. No recuerdo cuántos kilómetros cuadrados tiene Mónaco. Es pequeño. Pero es muy independiente Francia. Se habla el francés. Es un país literalmente nuevo que se rige a través de un príncipe. Y toda la gente que son monegascos, pues son gente que tiene ha acumulado mucha fortuna por diferentes situaciones políticas, ubicación geográfica, casinos, un libre mercado. Entonces, en ese sentido,
pues la clase monegasca tiene mucha clase. Entonces, en ese sentido, tiene uno que irse a portarse bien, ¿no? Ok. Adaptarse. Adaptarse. Y es que uno como mexicano, pues ya hay anécdotas. Creo que yo era la promoción 26, que me iba a Mónaco. Pero pues ya había antecedentes, ¿no? De ciertos casos donde uno como mexicano hacía sus cosas. Entonces ya te preparaban bien, te decían, mira, aquí no se hace esto, aquí se hace esto, se hacen las cosas así, porque tienes que encajar. Y en ese sentido, pues sí, te preparan bien, no solamente musicalmente, sino en la vida general, para que te adaptes a la forma de ser de ellos, ¿no? Que es muy linda, la verdad, no le critico nada, simplemente que es una forma de vida. Y es que Mónaco es un país diferente, porque hay gente que viene de la burguesía monegasca, pero que son gente muy, muy educada. A veces nosotros tenemos aquí en México a veces ese cliché, ¿no? De que el que tiene dinero es rico, pero es malo, ¿no? Tener mucho dinero es malo. No, son gente que tiene mucha fortuna y que se educaron durante toda su vida desde niños para, pues, llegar a tener, para comunicarse en varios idiomas, conocen de la cultura en general, la cultura del mundo, gente que ha viajado por todo el mundo. Entonces, gente bastante educada, que tú te lo encuentras en la calle, en Mónaco, y te hablan y son muy, muy, muy buenas personas que te apoyan en lo que tú puedas. Y está el otro lado de Mónaco, que es la gente que nada más va a aparentar, que llega en el casino con su último Ferrari, Lamborghini, que va a jugar, va a apostar millones de euros en un casino, y que es esa parte instagramable que te muestran tanto, ¿no? Esa gente no habita ahí. Son gente que nada más va de turismo millonario, claro. ¿No? Pero la gente que vive ahí es muy linda. Y ahí fue donde me dieron la beca. Estuve un año trabajando con la clarinete solo de la Filarmónica de Montecarlo. Y la verdad que tuve mucha suerte, porque después de Mónaco fue que me becaron a Estrasburgo, que es donde vivo y trabajo ahora, para que yo realizara los estudios de dirección. Ok. Esta pregunta que te voy a hacer es genuina totalmente. Sí. Los músicos estudiados, claro, tienen sus partituras, ¿no? Y van leyendo la nota y van siguiendo con sus instrumentos. ¿Cómo es que entra el director ahí? Porque he visto, no conozco obviamente, por eso te pregunto, que pues ellos van siguiendo la partitura, instrumento, no sé. ¿En qué momento ven al director o cómo funge el director para los que no tenemos ese conocimiento? Y que decimos, entonces, ¿para qué está el director si todos los demás tienen su parte? ¿Sabes? Es como muy, muy genuina, ¿eh? No, yo creo que mucha gente lo ve así. A ver, tú cuando tomas una ruta a la Sierra Norte, al Istmo, a la costa, te pones el GPS, ¿no? Tienes un mapa y tú sabes que en qué momento cambias primera, segunda, escuchas en qué momento el motor hay que moverle y se va siguiendo una ruta. Lo conoces, porque sabes conducir. Y eso pasa con los músicos. Los músicos saben tocar, saben cómo tocar, qué se necesita para que lo que está escrito funcione bien. Pero otra cosa es tocar en equipo. Tocar en equipo es un gran trabajo colectivo, ¿no? Valga la redundancia. Cuando te platicaba que en finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, las partituras empiezan a ser más difíciles, la música empieza a demandar, pues, cuestiones técnicas, musicales, auditivas, todo lo demás, es necesario que alguien esté al frente, porque hay detalles que nos hacen crear un colectivo. Cuando tú te paras enfrente de una obra, tú eres un abogado del que ha compuesto esa música. El que ha compuesto esa música se ha pasado horas y horas en escribir su partitura y decir y expresar a través de la partitura del director qué es lo que quiere que se escuche. Cuando tú llegas ahí, lo único que haces es dar entradas para que los músicos sepan tocar juntos y conducir una frase, conducir un motivo, que todos toquen juntos. Que todos tratar de buscar esa homogeneidad en lo que el músico, el compositor te ha propuesto. Entonces, nosotros como directores tenemos ese trabajo. Llegar el martes
lunes en la mañana para llegar al concierto del viernes, sábado y domingo, hacer un ensayo de un repertorio específico donde tú ya tienes un trabajo hecho atrás, un análisis de la partitura, un análisis histórico sobre lo que se va a interpretar el próximo fin de semana y tú tienes 2 horas para hacer un ensayo, una lectura al principio, después un trabajo colectivo, individual, sección por sección, para que el jueves ir estirando la orquesta, irla estirando y que el viernes... ¿Qué es estirar? Estirar es llevarla a su máximo posible Okay. y que pasemos del lunes de estar leyendo, de estar conociendo la partitura, de estar conociendo los motivos y todo lo que quiere el compositor, para que llegue el viernes y la orquesta llegue a su máximo potencial. Y una vez que se acabe el concierto, pues pasemos al siguiente programa, a la siguiente temporada, a los siguientes eventos o programaciones que tenemos. Entonces, a grandes rasgos, uno está ahí para organizar las cosas, Okay. ¿no? Y para que funcionen bien la música. Y a veces no solo ese trabajo es el trabajo musical, también es el trabajo de organizar temporadas, de pelearte yo trabajo en Francia con muchos jóvenes, niños, y a veces uno tiene que no solamente organizar a los niños, sino organizar a los padres, ¿no? Y crear Sí, claro. un buen ambiente en el cual todos se sientan bien, que los padres se sientan contentos porque sus hijos están tocando, que lleguemos a una comunión colectiva en la cual el común denominador sea hacer buena música, ¿no? Ok. Ahora, durante los años que llevas como músico, como profesional de la música, ¿con qué obstáculo te has encontrado como músico y como director? No sé si... Obstáculo de... Sí, o sea, en cualquier sentido, que fue un poco en el que dijiste, tuve que superar esto para poder llegar y eso fue algo que me costó mucho trabajo en el camino, pero tuve que pasarlo. Tenía que hacerlo. Mira, son varias cosas, ¿no? Primero es... Mentalmente uno tiene que estar listo para afrontar los retos que la misma música te impone. La música es muy generosa, como te lo voy diciendo, pero al mismo tiempo, si tú no eres generoso con la música, si tú no eres disciplinado con ella, pues nunca, a veces no obtiene uno los resultados que quiere. Entonces, uno de los principales obstáculos tal vez sea que cada vez tú conoces más música y cada vez te enfrentas a músicas más complejas, a repertorios más difíciles. Otro obstáculo, yo creo que aparte de eso, que es un obstáculo meramente personal, tal vez artístico, son los obstáculos que uno se enfrenta, por decir, cuando uno quiere salir afuera. Yo tuve la suerte de estar becado, irme a Mónaco y después a Estrasburgo, pero aún así, irte al extranjero es conocer otro idioma, conocer otra cultura, ver otras formas de actuar a las personas y adaptarte. Yo creo que es un obstáculo que a mí personalmente me ha costado porque es prácticamente otro mundo. Yo cuando decidí emprender la carrera de director de banda y estar trabajando con jóvenes allá, me enfrenté a una cosa que yo no dimensionaba tanto, que era aquel punto, tú puedes hablar la lengua e influir en las decisiones de los chicos, de los padres de familia y de los directivos. Porque como músico, tú llegas y tocas. Y si no hablaste con tu sección al lado y si no hablaste con los músicos de al lado, pues no pasa nada. Con que tú toques está bien. Pero como director tú llegas y tú hablas. Tienes que hacerlo. Tienes que hablarlo, tienes que ser muy diplomático, tienes que escribir muy buenos emails, tienes que tener muy buena caligrafía, tienes que tener muy buena redacción en la lengua que es. Y cuando un padre te viene a presentar un argumento, como son los franceses que les gusta discutir por todo y te empiezan pues no a discutir en francés es hablar, ¿no? Hablar, sí, claro, claro. Hablar de frente a frente. Pues ese fue uno de los principales retos, yo creo que más me tuve que meter, que es aprender bien la lengua y poder hablar bien con ellos para justificar bien lo que yo quería. A mí me pasó muchas veces cuando yo llegué a Francia y empecé mi carrera, empecé a dirigir, yo hacía audiciones y me iba a hacer audiciones y todos me decían, es que lo has hecho muy bien, diriges muy bien, pero todavía no hablas el francés que necesitamos para que tú seas el director. Entonces, eso yo pasé 3, 4 audiciones en las que me iba muy bien como director,
pero los encargados me hacían una entrevista. Me hacían entrevistas de 1 hora y me decían, bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué vas a hacer con nuestra orquesta? ¿Qué vas a hacer con nuestra banda? ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Cómo nos vas a llevar? ¿Y cuáles son las líneas que vas a llevar en ese proceso? Y pues en español uno lo hace. Claro. Pero hacerlo en otra lengua, al nivel que ellos te exigen, yo estaba horas y horas estudiando francés, justificando mis respuestas. Y ese creo que fue uno de los obstáculos más fuertes que he enfrentado últimamente. Porque, te digo, uno toca. Claro. Pero justificar lo que quieres hacer, eso creo que me ha costado bastante. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. ¿Y alguna vez pasaste por algún tipo de discriminación por ser mexicano y que digan cómo va a venir un mexicano aquí o es una mentalidad totalmente distinta? Fíjate, la discriminación yo la he vivido aquí Caray. en México, y allá menos. Fíjate que yo hablaba mucho con mis amigos que también estudian algunos dirección allá, latinoamericanos, o música, etcétera, composición, músicos, artistas. Cuando llegas a Europa y llegas a países como Francia, Alemania o Inglaterra, Países Bajos, donde se hablan otros idiomas y donde tú ya llegas hablando el idioma, la gente te recibe bien. Desde mi punto de vista, me han recibido bastante bien. No sé si ha sido mi suerte. Creo que es un común denominador que tú llegas y te presentas como: yo soy Francisco Javier, estoy haciendo mis estudios de dirección de orquesta, o etcétera. Estoy haciendo mis estudios de artes plásticas, de gastronomía. Los que están haciendo diferentes estudios ya superaron una barrera que es aprender un idioma. Uh-huh. Inmediatamente, lo que me he dado cuenta es que en Europa te posicionan como: Francisco Javier salió de México, está haciendo estudios de dirección de orquesta, está aprendiendo a dirigir Mozart, Bach, Beethoven y está aquí. Es tu responsabilidad mantener esa reputación en el punto en el que no te bajes, que no llegues tarde, que no hagas... Que cumplas tu palabra. Que cumplas con lo que haces, que seas responsable. Y esa reputación la tienes ahí. No comienzas de abajo. Cosa contraria, aquí en México a veces, tú vienes de allá, a ver qué has hecho, muéstralo, a ver si tanto vienes de ahí, a ver. O a ver, toca. A ver, toca. ¿No? A ver, hazlo. Sí. Y no sé, yo tengo mi pareja, ella es alemana, y fíjate que me decía que ella ha sentido que la violencia hacia mí, en las miradas de la gente y todo lo demás, la ha notado mucho en Ciudad de México. Okay. Hace 2 años estábamos en Ciudad de México, estuvimos en mi pueblo, Xochila, conoció, toda la gente es encantadora en el pueblo, aquí en Oaxaca. Sí, somos apapachadores. Y llegamos a Ciudad de México y nos fuimos a un lugar muy bonito, estuvimos en un Airbnb ahí por Parque México, la Roma, la Condesa, ¿sabes? Ahí muy bonito. Y yo llegaba a los restaurantes o a los cafés, íbamos a desayunar, la pasamos bastante bien. Y cuando entrábamos a un restaurante, las miradas de la gente eran así de: mi chica alta. Sí, claro. Blanca. Y yo, pues, aquí, ¿no? O sea, más oaxaqueño no puedo ser. Entonces la gente morenos, era así como que, ¿qué pasa, no? Y sí, o sea, ¿cuál es el problema? Y me decía: ¿pero por qué la gente se te queda viendo? Y digo: pues es México. Qué triste. Pues, no, esa respuesta es dura. Pues fíjate que, a ver, ahora me río, ¿no? Claro. Ahora me río. Y si lo veo en retrospectiva, yo te estaba platicando cierto el caso de Iztapalapa, ¿no? O sea, sí, bueno, ahí de que, oye, ¿dónde están tus guaraches? Y yo me llamo Francisco Javier y el Panchito y no sé qué, y tu mamá, tu tía que hablan en zapoteco, todo eso. Pues te tienes que hacer duro, porque si no, así la gente. Y lo he vivido más acá. La verdad es que he vivido más ese
pues ya no sé si lo tenemos tan adentro nosotros, los mexicanos, que lo manifestamos a veces de manera inconsciente, ¿no? Y no es que la gente en un restaurante de la Condesa o la Roma me querían ver mal, simplemente que lo veían como, ¿qué pasa aquí, no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí personalmente no me afecta, que sí me enoja, que sí me enoja obviamente cuando lo ves en las redes sociales o cosas así, de que sacan muchos, el mexicano se burla mucho, ¿no? El mexicano conquistando Europa y uno como todo morenito, teniendo parejas que son extranjeras y lo ven como burla a veces, ¿no? Me parece absurdo, pero bueno, es parte de nuestra manera de, ya lo decía Octavio Paz, de chingar, exactamente, de abrirnos. Sí, lo dijiste perfectamente y con un ejemplo de literatura que no pudo ser mejor. Nos gusta. ¿Alguna vez dudaste de tu camino de músico? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Siempre uno duda. Siempre uno duda. Sobre todo porque el camino de ser músico es duro. Hoy en día la competencia es fuerte y sobre todo lo empecé a dudar en el punto que económicamente yo no veía los resultados, ¿sabes? Ya tenía 20 y tantos años, ya había sido becario, ya había estudiado aquí, pero no veía más resultados. Entonces, yo te digo siempre porque sí, siempre me despertaba esas mañanas en decir, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Pero ese siempre me hizo levantarme y trabajar y estar estudiando y ir a tocar por todos lados y hacer todo tipo de músicas para que pues a la larga lleguen los resultados. Pero yo creo que todos los artistas tenemos una parte que nos perturba mucho, que a veces no lo mostramos, que no lo decimos. Somos seres que sí, vivimos perturbados a veces y a veces uno llega a tener dudas, ¿no? Pero pues sí, siempre uno tiene ese miedo de si lo vas a lograr o no. Después uno se calma, yo creo que con la edad también uno se llega a calmar y llega a ser más mesurado, pero sí, al principio surgen dudas, ¿no? Surgen dudas. Ser músico, y sobre todo música clásica o música académica, música unada a las bellas artes, pues tiene muchos sacrificios. Uno no lo ve, pero cualquier músico que está tocando en una orquesta sinfónica, en una banda sinfónica, ha invertido mucho primero en un instrumento, mucho en su educación musical y mucho en la competencia que está latente. Aquí en México es muy rudo poder obtener una plaza, un trabajo. La competencia es brutal. Sí, veía que, por ejemplo, creo que el maestro, ¿quién lo decía? Faustino Díaz, creo. Decía que muy pocos podían tener un espacio en una orquesta sinfónica o en un lugar así de nivel. O sea, salían muchos músicos, pero solamente uno o dos podían tener un espacio así. Entonces es muy competido. Es muy competido, pero uno tiene que ser lo inteligente para saber en qué punto te quieres dirigir, ¿no? Hacia qué punto quieres apuntar tu carrera como músico. Cuando uno comienza la música clásica, y creo que muchos chicos van a entender esto, uno quiere tocar como el gran artista que ves allá en el escenario. Uno quiere ser el mejor clarinetista, el mejor trombonista o tocar en una orquesta. Muy pocos lo logran, no porque no sean capaces, sino porque hay pocos lugares. Porque si hiciéramos 10,000 orquestas en México, todas estarían tocando increíble, porque hay talento. Pero hay pocos lugares, y no solamente es en México, es en el mundo en general. Okay. Yo tengo amigos que son excelentes músicos con los que yo convivo en Estrasburgo, que tienen maestrías, doctorados y especializaciones, y que han hecho audiciones, todo el tiempo están haciendo audiciones, y a veces la han pegado, a veces no. Algunos han quedado, algunos en una orquesta, algunos no. Pero muchos de ellos han inclinado también su carrera a la pedagogía, a la investigación, a la dirección, a la enseñanza académica. Entonces, yo creo que la música es muy generosa en ese sentido. Aquí en México, pues tenemos una gran ventaja, que somos un país donde festejamos todo el tiempo, hay trabajo todo el tiempo,
Pero sí, es difícil llegar a ese punto. Yo creo que tampoco no tenemos que romantizar nosotros los músicos siempre de llegar a esa orquesta o tal vez llegar a ser el gran solista del país. Yo creo que los que lo logran, qué bueno, ojalá y haya muchos. Y no es que no puedan todos, simplemente que hay pocos lugares a veces. Okay. Sí, igual escuchaba que, y esos pocos lugares, son como para mantenerte muchísimos años. Entonces, para que se desocupe una vacante, tiene que pasar muchos años, ¿no? Eso. Claro, cuando uno encuentra la estabilidad, como todas estas personas que encuentran una estabilidad económica, una estabilidad social, o todo lo que implica eso, pues es difícil dejarla, ¿no? Ahora, una perspectiva muy personal tuya. ¿Cómo ves a Oaxaca en la cuestión cultural y sobre todo musical? Has estado en muchas partes del mundo, traes mucho bagaje, mucho mundo, como dicen, traes mucho mundo. ¿Cómo lo ves desde afuera siendo tú oaxaqueño? Claro. Uy, esa es una pregunta dura. Oaxaca es un estado de artistas, ¿no? Tú levantas una piedra y te encuentras a un pintor, a un escultor, a un poeta, a un lingüista, a un arqueólogo, a un músico. Y es un estado donde siempre estamos creando, todo el tiempo. Es cierto que eso nos ha mantenido fuertes. Hoy en día México pasa por una situación compleja de inseguridad, de inestabilidad económica, y aún así Oaxaca resiste. Pero Oaxaca resiste gracias a su cultura, gracias a todo, a su gastronomía, gracias a sus pintores, a sus cocineras, gracias a esa cultura que nos mantiene vivos, gracias a su religión incluso, ¿no? O a su forma de ver la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es eso que nos tiene fuertes a nosotros. Sin embargo, creo que hay muchas carencias que no hemos podido atacar bien y no hemos creado un proyecto a largo plazo. Gobiernos van, gobiernos vienen, hemos pasado por todos los colores en Oaxaca, hemos pasado del rojo, verde, azul, amarillo, ahora moreno, todo hemos pasado y aún así no parece que no hay un proyecto a largo plazo. Desafortunadamente, las oportunidades para los músicos en esta región, no solamente Oaxaca, sino en la región del sur de México, Chiapas, Guerrero, son muy limitantes. Son muy limitantes, los sueldos son muy bajos, pero aún así estamos resistiendo. Y eso yo soy muy admirador de esas personas. Yo la verdad que a mis compañeros músicos de aquí de Oaxaca, que están trabajando en 2, 3 eventos en el mismo tiempo, tienen un trabajo estable aquí y otro estable allá, y se andan moviendo y están haciendo clases todo el tiempo, son personas que yo personalmente admiro mucho porque son gente que le gusta, que es apasionada, que está siempre en pie de lucha. Y eso es lo que nos mantiene vivos, culturalmente vivos, ¿no? Desafortunadamente hacen falta proyectos, yo pienso, con una dirección a largo plazo, porque siempre vemos la cosa eventual, lo que va a suceder este año, lo que va a suceder este sexenio, cómo lo logramos. Durante estos 3 años llega otro gobierno, llega otro color y se cambian las políticas. Entonces siempre estamos pasando de uno a otro lado. Yo creo que hay mucho que trabajar en cuestión de seguir una línea que nos fortalezca más, que creen mejores oportunidades para nuestros artistas, para nuestros artesanos, para que realmente valoremos nuestra cultura, porque hoy existe esa frase romantizada totalmente que Oaxaca es un pueblo de 1000 culturas, y sí, pero 1000 culturas para tu campaña política, pero de ahí, ¿qué hacemos con nuestros artistas, ¿no? Nuestros músicos en general, ¿no? Creo que hace falta establecer proyectos a largo plazo que beneficien primero directamente a los artistas, porque ellos son los que benefician después a nuestra sociedad. Los maestros de música, todos los que están, todos los maestros de diferentes artes que están enseñando a las nuevas generaciones, es eso lo que estamos educando. Pero bueno, esperemos que podamos crear esos proyectos, que tengan una visión que remunere bien a nuestros paisanos, ¿no? Ok, ahora eres joven, hay muchos músicos jóvenes. Ni tanto. ¿Qué le hace falta o qué hace falta para que hayan más jóvenes, o sí los hay,
Sí. pero no hay oportunidades, porque vemos justamente de repente hacen bandas de jazz, de ska con muy buen nivel, ¿no? Es increíble. Aquí en Oaxaca tú te vas a donde sea, Sí, en cualquier lado, y te encuentras con un nivel de sí, sí, músicos que sí. están ahí tocando increíblemente. Eso para mí es muy rico. Perdón. Sí, sí, ¿qué hace falta para que tengamos, no sé si sea la pregunta correcta, pero para que tengamos mejor nivel o tengamos mejores músicos, o hace falta que los valoremos más, que los apoyemos más? ¿Qué hace ¿Mejores falta? músicos o mejores oportunidades para ellos, tal vez te refieres? Ajá. Fíjate que después de conocer un poquito varios lugares del mundo, me he dado Perdón, cuenta. pero y sobre todo es, ¿qué hace falta para que lleguen más lejos? Pues, ¿no? Como para que las oportunidades, supongo que esa es la respuesta, necesitan más oportunidades, pero ¿qué hace falta para que este talento que tenemos Ajá, llegue más allá, llegue más lejos? llegue más lejos. Yo creo que sí llega, pero no para todos. Lo mismo que estábamos hablando hace rato, no todos llegan a tener esa gran difusión que incluso merecerían algunos artistas que están por ahí perdidos, que son unas joyas Sí. que la gente no conoce. Mucho tiene que ver la economía. La economía yo creo que es una de las bases que sientan el desarrollo para cada uno de nuestros artistas. Yo te platicaba hace rato. Yo lo veo mucho en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, me he dado cuenta que los países subdesarrollados o bastante bien desarrollados, hay una cosa que va muy de la mano con la economía de cada región. Hay muchos países que en las partes frías, las partes altas, las partes un poco más con climas muy diferentes, más fríos, más extremos, son países que han podido sobrevivir a lo largo del tiempo y han creado formas de comportamiento humano que los hacen ser muy disciplinados. No hablo al tanteo. Si tú vas a Alemania, la parte norte, Berlín, la Baviera, son gente extremadamente disciplinada. Si tú vas a Francia, la parte de los Pirineos, París, hacia el norte, son gente extremadamente disciplinada. Todo lo contrario a la parte del sur de Francia, Marsella, por ejemplo. O, por ejemplo, vas a España y hay una zona que es el País Vasco, que es Cataluña, con una gran calidad de músicos, pero con una economía bastante bien desarrollada, contraste a toda la región de Andalucía, donde está Valencia, que ya está más pegado hacia África. Tal vez eso también pasa en México. Si te vas al norte, parece que la economía marcha un poco mejor y hay como que la gente tiene más oportunidades. Contrario a la parte sur de México, yo creo que la economía va ligada a todo eso. Aquí no, para darnos más a conocer, también necesitamos más oportunidades. ¿Qué deja al artista que sea creativo y que piense en crear una partitura, una pintura o hacer un proyecto a largo plazo? La estabilidad. Cuando tú respiras y te dices, el próximo mes tengo cómo mantener a mi familia, cómo lograr construir mi casa, ese mes estás respirando y te deja espacio a la creatividad para que tú estés pensando en cómo producir, cómo sacar adelante tu proyecto y cómo difundirlo. Cuando a veces no tienes ese espacio, cuando es tan limitado y estás pensando al día a día, uno se limita mucho. Yo creo que es una constante aquí en Oaxaca, que a veces los artistas, no todos, tienen esa oportunidad. Entonces, ese espacio creativo se reduce, ese tiempo de pensar y de crear se reduce al mínimo. Y eso a veces hace que no nos demos a conocer bastante. Pero es una general, lo vuelvo a lo mismo, es una general que sucede en muchos países, ¿no? Donde las regiones a veces del sur, ahí entran otros temas, más sociológicos tal vez, antropológicos, pero a veces estamos un poco menos desarrollados económicamente. Yo creo que la economía va muy ligado a todo eso, y también va ligado a que se creen ciertas conductas que se reproducen todo el tiempo aquí, ¿no? Por ejemplo, eventos de un día, 2 días, donde pasan tantas cosas en Oaxaca, pero al mismo tiempo hace falta, va ligado todo eso. Por ejemplo, ahora,
Hablemos de, por ejemplo, estábamos leyendo que Faustino Díaz tomaba el cargo de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que los músicos de las instituciones dependientes del Seculta estaban algunos no muy contentos con lo que sucede en sus instituciones. ¿Qué reclaman ellos? Ellos reclaman, antes que una buena temporada, antes que un buen lugar donde ensayar, antes que un buen lugar donde producir sus conciertos, ellos reclaman salarios dignos. Cuando a los músicos se les otorgan salarios dignos con los que ellos puedan desenvolverse, crear bien su trabajo, la música va a la par. Entonces nos hace falta mucho eso, nos hace falta invertir más en la cultura y dejar de romantizar esa idea de que hay mucha cultura, cuando realmente pues no se apoya al grado que podamos realmente darlo a conocer, ¿no? Ahora, salió un escándalo hace poco, no sé si lo leíste, de Julián Álvarez, que le pagaron más de 12 millones en una noche. Esos 12 millones se invierten en cualquier institución que tenemos ahí, en cualquier hospital que nos hace falta, pero bueno, siempre estamos dados a este espectáculo. Y no es de ahora, es siempre ha pasado. Ok, sí. Ahora, hablando en cuestión de retrospectiva, o mejor dicho, hagamos como un escenario, ¿no? Haz de cuenta que tú puedes regresar 10 años atrás. Adelante. 10 años atrás y yo te dijera, vas a volver a vivir, pero vas a poder regresar otra vez. De esas lecciones que viviste 10 años atrás, ¿qué te hubiera gustado saber y que le pudieras compartir a los jóvenes actualmente? O sea, un consejo que te hubiera gustado saber 10 años atrás, que les pudieras compartir a ellos. No me gusta dar consejos. Me gustan más las recomendaciones. Una recomendación. Una recomendación. Fíjate que errores que uno comete. Si yo pudiera regresar 10 años atrás, sería todavía más disciplinado, más ordenado, más organizado y aprendería más cosas. Aprender un idioma es vital cuando uno quiere darse a conocer. Hoy en día vivimos en una época tan globalizada, llena de medios informativos. Y yo creo que un consejo, una recomendación que podría darle a toda la gente es que aprendan. Y mismo la lengua originaria, la lengua madre, también un idioma más, un poco de inglés, un poco de francés, un poco de italiano, para que se abran a dar a conocer, si uno quiere dar a conocer su obra. Yo creo que es muy importante. Yo personalmente, si hubiese aprendido antes mejor el francés y antes mejor el inglés, yo creo que las cosas en este momento serían mucho mejor para mí. Otra cosa que me gustaría recomendar también es que yo creo que para los artistas va muy ligado también el cuidarse uno personalmente, físicamente y mentalmente, ¿no? Yo creo que a veces nosotros estamos muy dados de llevar todo al extremo en el arte en general. Y si uno tiene una educación física, una educación para comer, horas de sueño bien disciplinadas, yo creo que eso ayuda a que tu espacio creativo crezca más. Yo creo que si yo pudiese regresar el tiempo, sí, hubiese sido más ordenado en ese tiempo, a cuidarme más y también a aprender más cosas, más idiomas. ¿Qué proyecto te emociona a corto y a mediano plazo? Bueno, a corto plazo me emociona mucho el poder ya estar establecido ahora bien en Europa. Tengo ya un trabajo estable, tengo un tiempo completo, puedo gozar de ciertas vacaciones y tengo cierta libertad para ir haciendo proyectos fuera. Entonces, a mediano plazo me emociona bien el poder proyectarme en diferentes orquestas o bandas, ir a dirigir,
mismo si me pagan bien o no, eso ya ahora no me preocupa porque quiero ir a conocer otros lugares a través de la música. Entonces estoy muy emocionado de que ya pasé esa etapa de ser estudiante, donde las cosas eran un poco más difíciles, ahora ya estoy trabajando y me emociona mucho el saber que pronto estaré haciendo conciertos en otros lugares específicos de Europa. Este año voy a ir a Italia, este año voy a España también a dirigir, en Francia también estaré haciendo algunos conciertos. Me emociona todo el tiempo. A largo plazo me encantaría ir abriendo un espacio aquí en México también. A largo plazo ir conociendo más el ambiente de las orquestas sinfónicas, bandas, para venir a dirigir eventualmente y que va a ser un trabajo de retribución también a mi país. Y también me emociona a largo plazo eso, pues algunos ya lo saben, pero es regresar a mi pueblo, regresar a Santiago Xochila, trabajar en mi comunidad, estar con la banda de mi comunidad. Fíjate que todo va y regresa, ¿no? Yo salí, estudié y cuando más estoy lejos, más extraño mi comunidad, y a mí me encantaría una cierta edad poder regresar a mi pueblo y hacer un proyecto cultural, social, que vaya encaminado hacia el bien común de lo que uno aprende, ¿no? De dónde uno viene. Creo que eso me emociona bastante, y seguir haciendo música, estar descubriendo música todo el tiempo. Algo que no sepan de ti, que si la gente supiera se sorprendería. Algo que no sepan de mí, que si la gente supiera se sorprendería. Uy, es que no sé. A ver. Pues no sé. La verdad que, pues, que vengo de una comunidad de padres muy humildes. De padres que se han esforzado mucho porque yo salga adelante, y que, bueno, al igual que muchas personas, yo creo también he pasado por momentos muy complicados, que ahora tengo pues mucha ilusión por regresar a Oaxaca. Creo que sí, algo me gusta decir mucho cuando converso con gente del extranjero, incluso de Europa. Les digo, es que yo no quiero quedarme aquí. O sea, estoy muy feliz. Tengo casi todo. E incluso mucha gente me dice, oye, pero ¿para qué te regresas? Ya tienes un trabajo bien, tienes una novia bien. Es mi pareja. Tengo una pareja bien. Y prácticamente Europa me ha dicho, me abrió las puertas así. O sea, entra, esto es tuyo, aprovecha. Pero yo quiero regresar, ¿sabes, Salvador? Para mí, regresar a Oaxaca es un sueño. Y es un proyecto, me da miedo, obviamente, como todo, tengo miedo. Regresamos hace rato, tengo ese temor de que si va a funcionar o no. Claro. Pero tengo muchas ganas de regresar a Oaxaca, y quiero trabajar por la cultura del estado, por la cultura musical del estado. No me conformo con estar allá, y quiero seguir aprendiendo los próximos años, pero yo voy a regresar acá y voy a trabajar por lo que me he preparado. Y sé que va a ser rudo, pero llevo ya como un par de añitos preparándolo para cuando llegue su momento. Yo creo que eso mucha gente le sorprende, por lo menos en Francia. Te digo, muchos amigos, incluso mexicanos, me dicen, pero ¿para qué te regresas? Pues es que la patria chica habla, claro, ¿no? Sí, te llama y quieres estar acá. Y cuando vengo, pues yo trato de pasar el momento con la gente que quiero, mi comunidad, mi pueblo, mis papás. Ya casi me limito mucho a hacer otras cosas más que estar realmente con ellos. Eso me llena mucho. Qué padre. Ahora, si yo te dijera, bueno, obviamente durante los años que tienes de existencia has tenido muchísimos aprendizajes que tuviste aquí, que tienes todavía allá en Europa. Si yo te dijera, Francisco, quédate solamente con 3 aprendizajes que te hayan marcado bastante y compárteme. ¿Cuáles serían? 3 aprendizajes que me hayan marcado bastante. Bueno, el primer aprendizaje lo tuve cuando emigré a Ciudad de México, y fue que
nosotros, los que tuvimos la fortuna de crecer en comunidades pequeñas o núcleos pequeños de población, a veces tenemos un sentido de pertenencia bastante fuerte. Lo comprendí cuando salí, yo empezaba a extrañar mucho y al día de hoy es una constante. Entonces yo creo que el primer aprendizaje es que aquellos que tenemos la fortuna de crecer en comunidades indígenas, comunidades pequeñas, a veces no nos damos cuenta hasta que salimos del gran valor cultural, social, personal que uno tiene ahí. Segundo aprendizaje, me di cuenta que tus palabras influyen mucho en las personas, y lo aprendí gracias a la dirección, en lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. Cuando llegué a Estrasburgo me di cuenta que no servía de nada que yo tuviese una buena formación académica, un buen gesto, si no podía hablar bien o expresar bien lo que yo quería en el idioma que me lo exigía. Y gracias al francés, pues el español también mejoró, y mi forma de ser mejoró, porque antes yo era muy introvertido, ¿no? Yo hacía todo como llegaba, y muy extrovertido. Y ahora soy un poco más pragmático, ¿no? Ya mido las cosas, las tomo con más calma, con más seriedad y con más mesura. Entonces ese fue un aprendizaje muy fuerte. Y no sé, otro aprendizaje que he tenido. Regreso al tema de Oaxaca. Yo creo que estar lejos y ver la forma en la que se reproducen los pequeños núcleos musicales me ha hecho entender que Oaxaca tiene un patrimonio cultural que es la música de banda, la música de las orquestas de aliento. Yo no lo dimensionaba tanto, al punto que fui saliendo y lo fui viendo en otros países. Oaxaca tiene un gran tesoro que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo y que hay que reproducirlo más, que son las bandas. Las bandas de música son un núcleo social, humano, artístico, que son de gran valor para todos nosotros. Regresamos al tema de que Oaxaca es una ciudad de artistas y de gente que resiste gracias a su cultura. Cuando yo estudiaba en España, tomaba cursos con las bandas que a veces dirigí, tuve la oportunidad de dirigir mucho en la región de Valencia. Era muy lindo que llegabas a hacer un ensayo y venía el abuelito cargando el trombón, con el nieto, que apenas estaba aprendiendo sus primeras notas, cargando la percusión, y todos se juntaban y se reunían en una comunión en la cual la música era el eje que nos ayudaba a crear una mejor sociedad. Y cuando llegabas ahí, tú como director te enfrentabas a una familia, a un padre de familia que acompañó al nieto, y cuando ibas al concierto, a presentar el concierto, había el niño que apenas estaba aprendiendo a tocar, y llegaba la mamá, el papá, el abuelo, todos llegaban para ver eso. Y dije, ¿qué es esto? O sea, esto es lo mismo que sucede en Oaxaca, pero también aquí sucede. Entonces, con el tiempo he aprendido que las bandas de música son un tesoro a explotar, un tesoro a reproducir y a guardar y a mostrar, porque son de un gran valor musical, social y sobre todo humano. Nunca se me van a olvidar las frases. Yo termino con esto, la frase que me enseñó mi maestro de música, José Rafael Pascual Vilaplana, uno de los mejores directores hoy de banda en Europa, y me decía, la banda es un eje cultural, es una joya humana, donde se entremezcla la sociabilidad, el arte y el humanismo. Cuando a un niño, a un joven, le enseñas el valor que es pertenecer a una sociedad musical con años de historia atrás. Te platicaba lo de las bandas de la Sierra Norte que llevan 100 años atrás. Sí. Cuando tú les enseñas ese valor, son personas que van a seguir reproduciendo eso y que la van a seguir haciendo. Y es eso lo que nos va a hacer resistir. Y yo aprendí eso, y fue por eso por lo que me incliné a la dirección de banda. Más que a la dirección de orquesta, fue eso. Fue ese valor humano. Y lo entendí hasta que salí. Al día de hoy,
lo sigo haciendo en otro lado, en Francia, pero la verdad es que tenemos un gran tesoro ahí. Creo que son de los aprendizajes que más me han marcado. El conocer desde fuera, ver desde fuera las bandas de música y todo lo demás. Ok. Para ti, ¿qué estigma tiene que romper la sociedad? Pues que el arte no es gratis. Es cierto. Que el arte no es gratis. Estamos muy acostumbrados a veces a que todo lo queremos más barato, más gratis. Y hay un gran problema que tenemos aquí, no solo en México, en el mundo en general, de siempre ver el arte como algo barato, algo que sucede, algo que puede ser cada vez más económico. Un artesano, un músico, un pintor se ha esforzado mucho para llegar a crear un trabajo. Y son horas que desafortunadamente no se ven reflejadas en unos honorarios, o no hay ningún documento, no existen documentos que amparen tus horas de trabajo, tus contratos hacia lo que haces. Y yo creo que la sociedad debe aprender eso, ¿no? A mí me enoja mucho, no me enoja, bueno, al final uno se acostumbra al final que siempre se esté regateando el arte, ¿no? Uh-huh. El arte no es gratis, cuesta y cuesta caro, porque cuesta y porque es el arte el que nos ha conducido a ser lo que somos en México y en Oaxaca. Creo que todos tenemos que tomar valor a eso. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Respecto a este tema. No, en general. Es otra pregunta, o sea, ¿qué crees que le haga falta a la sociedad? ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Pues ser un poco más conscientes en general, estudiar un poquito más nuestro pasado, nuestra historia. Dejar un poco atrás estos traumas, estos mitos que uno se ha creado y poner un poco más de conciencia en quiénes somos, qué país somos, en dónde estamos y qué es lo que sigue. Yo creo que pocos tenemos espacios a reflexión porque muchos de nosotros como mexicanos vivimos muchos al día y estamos pensando en cómo resolver el día y comenzar el próximo mes. Siempre a veces estamos improvisando y eso crea mucho una forma de vida, una dinámica muy interesante, pero a veces sentarse un poco a reflexionar en que si lo estamos haciendo bien o no nos caería nada mal. Ok. Hazte cuenta que vas a poder enviar un mensaje y este mensaje va a romper las barreras de lenguas, de idiomas, de medios digitales, tradicionales. Va a llegar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué mensaje enviarías? Uy. Pues Oaxaca es un estado con una gran riqueza cultural que nos hace mantenernos vivos y resistir a pesar de las muchas veces que nos han maltratado. Tenemos que ser conscientes de que somos un estado lleno de diversidad, de formas de pensar, de formas de hablar, de formas de maldecir, y es necesario que seamos más tolerantes con nuestro vecino al lado, ¿no? Llevamos siglos de conflictos aquí en Oaxaca, si no es por una cosa, es por otra. Y siempre cuando parece que se van a resolver, llega un líder o llega una persona que abusa de eso. Parece que estamos destinados siempre a que el cacique siempre venga a aprovecharse de los demás. Y yo creo que mientras no pasemos esa barrera de realmente ser tolerante y ser inclusivo con los vecinos de al lado y repartir bien las utilidades que uno llega a generar cuando se crean grupos o pirámides sociales, no estaremos destinados a ser más grandes como sociedad cultural. Entonces, Oaxaca es rico, tiene una cultura vasta, pero no hay que pasarnos de lanza. Si uno llega a crear un cierto poder económico, social, político, religioso, hay que repartirlo con los demás. Y no pasarse de lanza. Yo creo que eso a mí me cuesta todavía porque
Te digo, te platicaba yo donde tengo la fortuna de trabajar. Ahora, pues no me miden por lo que puedo llegar a hacer, simplemente por lo que estoy haciendo y que lo haga bien. No es como que, bueno, ya hiciste eso, a ver, muestra más, a ver, haz más, a ver, danos más y echa para acá. No, o sea, vamos todos a hacer las cosas bien. Y eso me cuesta todavía aquí en Oaxaca, ¿no? No todo es gratis. Y lo que podamos compartir, lo compartimos bien, pero también hay que meter un límite, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser conscientes con el trabajo del otro y también nosotros aportar a lo que hacen los demás. Lo hacemos, pero creo que todavía no es suficiente. En la Sierra Norte no pasa tanto, ¿eh? Fíjate que hasta eso tenemos la fortuna de que lo he visto, lo he vivido. Al estar un poquito más encerrados, estamos más acostumbrados a vivir en comunidad, pero conforme te empiezas a salir, te empiezas a abrir y pasas de la ciudad y te vas hacia otros lugares aquí en México, las sociedades a veces empiezan a ser un poco más individualistas y es un poco complejo para todos. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, pues ha sido un placer estar aquí contigo. La verdad es que yo creo que estos espacios son importantes para que la gente escuche diferentes formas de pensar. No lo que yo diga es cierto. Cada quien puede tomar sus deducciones a lo que haya escuchado. Creo que Oaxaca está pasando por un momento crucial en el cual se está dando a conocer en todo el mundo. Ahí en Europa escucho mucho que vives en Oaxaca, eres de Oaxaca, wow, Oaxaca. Yo conocí Oaxaca, es el país, es el estado que más me encantó, hay mucha cultura y hay mucha fiesta y todo lo demás. Creo que Oaxaca se está posicionando, últimamente se ha posicionado mucho como un destino cultural, turístico, gastronómico para conocer. Y tenemos que cuidar mucho esa imagen y no aprovecharnos de eso. Yo creo que a mí me cuesta mucho trabajo el venir aquí, a veces ver esos pequeños grupos que se van haciendo, que se aprovechan de una o de otra cosa. Tenemos un gran capital cultural que hay que proteger, que hay que cuidar, pero tampoco abusar, ¿no? Tampoco abusar. Qué bueno que haya oportunidades como contigo para platicar, donde ya creo que mucha gente ha conocido aquí a muchos líderes culturales que nos invitan a eso. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos, pero no abusarnos más de lo que podemos. Ok, pues yo antes de cerrar quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal. Ya somos poco más de 1,000 suscriptores. Gracias por eso. Ojalá nos puedan calificar en Spotify y en las plataformas digitales. Pues obviamente si les gusta nuestro contenido. Y antes de cerrar, quiero preguntarte cómo te contactan, cómo siguen tu carrera, cómo van a saber qué es lo que estás haciendo, cómo siguen la carrera de Francisco. Bueno, yo estoy en redes sociales como Francisco Javier Vargas Luna. Siempre pongo mis apellidos, Vargas Zluna, @Vargas_Zluna en mis redes sociales. Tengo una página web que tratamos de actualizar todo el tiempo también, cada que se puede, vargasluna.com, y pues ahí me encontrarán a través de esos medios: TikTok, Instagram, Facebook, nada más. Bien. Y X. Sí. Aunque a veces opino mucho políticamente, a veces no se tome nada en serio. Ok, pues Francisco, a nombre de la productora Verónica Espinosa, nosotros te queremos agradecer el tiempo, sobre todo porque pues vienes de visita, vienes a ver a tu familia y te diste un tiempo para poder platicar con nosotros aquí en Oaxaqueños Podcast. Y queremos decirte que pues por todo lo que has hecho, por tu carrera, por tu trayectoria, por todo ese empuje que tienes, por esas ganas de hacer las cosas, por todo eso eres considerado un oaxaqueño hecho y derecho. Muchas gracias, sigue haciéndolo por favor y sigue dejando a Oaxaca muy en alto. Muchas gracias a ti también. Nos despedimos en esta cámara central por favor y nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Adiós. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto,
Si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.